La vida, a veces te tiende emboscadas vestidas de fiesta, ¿verdad? Recuerdo aquel miércoles por la tarde, el sol declinaba tiñendo el cielo de naranjas y morados, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Un simple cena en el rincón de Lola a las 7 de la tarde. Tenemos una gran noticia. Un mensaje escueto, directo al chat familiar donde yo solía ser la última en enterarme de los tejemanejes. Sin contexto, sin adornos, solo esa frase que resonó con un eco extraño en mi alma. Gran noticia. No fue el lugar, un restaurante castizo de esos con olor a vino tinto y tertulias animadas, ni la hora, ya casi la noche abrazando la ciudad, lo que me punzó la curiosidad. Fue el tono, esa palabra, gran, sentí que la habían elegido con una intención precisa, como si quisieran sembrar en mí una semilla de intriga, como si anhelaran mi presencia allí. Y fui. Fui porque, a pesar de la distancia que se había instalado últimamente entre nosotros, seguían siendo mi familia, ¿no? Ese lazo invisible, a veces tirante, pero siempre presente, como la sombra fiel que te sigue al caminar bajo el sol. Rememoro el momento en que estacioné el coche aquella noche. Las luces del restaurante irradiaban una calidez acogedora, contrastando con la brisa fresca que anunciaba el final del día. Aspiré profundamente el aire, ajustándome el cuello de mi uniforme de enfermera. No había tenido tiempo de cambiarme. Mi turno en el hospital se había extendido más de lo habitual y había corrido directamente, sin siquiera probar bocado. Pero una parte de mí, una pequeña llama titilante en medio de la fatiga, se permitía sentir una punzada de ilusión. Quizás, solo quizás, las cosas estaban por fin cambiando. Quizás, por una vez, yo sería parte de algo, no solo un espectador en el palco de la vida familiar. Al cruzar el umbral del rincón de Lola, el bullicio alegre de las conversaciones me envolvió como una manta sonora. Giré la esquina hacia el salón privado que habían reservado y me quedé petrificada en la entrada, como una estatua de sal atrapada en un instante eterno. Allí estaban todos. Mi madre, Beatriz, con su copa de Rioja en la mano, sonriendo con esa perfección estudiada como si posara para la portada de una revista del corazón. Mi padre, Javier, con los brazos cruzados sobre el pecho, asintiendo cortésmente mientras escuchaba atentamente a Claudia. Y Claudia, mi hermana menor, irradiaba una luz especial, su cabello recién peinado, su maquillaje impecable, acaparando, como siempre, la atención de todos los presentes. Hasta mi abuelo, don Ramón, estaba allí, sentado en el extremo de la mesa, silencioso como de costumbre, pero presente, su mirada sabia recorriendo el ambiente. Todos estaban allí. Excepto yo. Nadie me había reservado un sitio, pero eso no fue lo primero que capturó mi atención. Mis ojos se clavaron en la enorme pancarta blanca que colgaba a lo largo de la pared del fondo. Felicidades a nuestra verdadera hija. Letras grandes, audaces, con un brillo infantil que contrastaba grotescamente con la punzada de hielo que se instaló en mi pecho. Me quedé allí de pie, intentando descifrar el significado oculto, buscando una lógica que se escurría entre mis dedos como arena fina. Nadie pareció sorprendido de verme. Ni una mirada de sorpresa, ni una disculpa tardía por el olvido de mi lugar. Mi madre alzó su copa con una naturalidad pasmosa y dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos: «Ah, qué bien, llegaste». Ya habíamos empezado. Claudia me escrutó de arriba abajo con una sonrisa de suficiencia. «¿No te dio tiempo a cambiarte?», preguntó con un tono que insinuaba más de lo que decía. Asentí con rigidez, forzando una sonrisa que se sentía tan falsa como una moneda de chocolate. «Salí tarde del trabajo», murmuré, sintiendo el peso de las horas de guardia sobre mis hombros. Un silencio extraño se cernió sobre la mesa después de eso. No un silencio incómodo, sino un silencio confortable para ellos, como si yo fuera la invitada inesperada, no la hija. Como si aquella celebración no tuviera nada que ver conmigo. Un camarero se acercó y deslizó una silla vacía al borde de la mesa. Nadie se movió para hacerme sitio. Me senté allí en silencio, intentando encogerme hasta desaparecer, hasta volverme invisible a los ojos de todos. Fue entonces cuando mi madre volvió a alzar su copa, esta vez dirigiéndose directamente a Claudia. Con una sonrisa orgullosa y teatral, anunció: «A nuestra verdadera hija. Por fin tenemos algo que celebrar». Todos chocaron sus copas, el tintineo cristalino resonando en mis oídos como una burla cruel. Yo me quedé mirando el mantel de lino, sin estar segura de haber oído bien. «¿Verdadera hija?».
Claudia soltó una carcajada, como si estuviera a punto de contar un chiste hilarante. Se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. Bueno, ya os lo explico. Exclamó con un tono de misterio fingido. Me hice una de esas pruebas de ADN por curiosidad, ¿sabéis? Y resulta que no soy adoptada. Soy vuestra hija biológica. Mamá y papá creían que me habían tenido por subrogación, pero soy suya, total y completamente suya. Un coro de vítores y aplausos llenó el salón, como si se tratara de una revelación de género en una fiesta infantil. Javier se secó una lágrima emocionada con el dorso de la mano. Beatriz se llevó una mano al pecho con un gesto melodramático. Yo parpadeé, intentando mantener la compostura, la voz firme. Espera. ¿Qué significa eso para mí? La mesa se quedó en silencio por un instante. Luego, Beatriz encogió los hombros con la más leve de las indiferencias. Bueno, cariño, tú fuiste parte del mismo proceso. Fue complicado, éramos jóvenes, se cometen errores. Una oleada de risas se elevó de nuevo, más fuerte esta vez, ahogando cualquier intento de réplica. Me quedé allí sentada, de repente sintiendo un frío glacial en medio de aquella habitación llena de calor ajeno, un calor al que no había sido invitada. Y justo cuando creía que no podía sentirme más pequeña, el camarero regresó. Se acercó directamente a mí, ignorando al resto de la mesa, y me entregó un pequeño sobresellado. El dueño me pidió que le diera esto, dijo con una cortesía impersonal. Todas las miradas de la mesa se volvieron hacia mí. Bajé la vista hacia el sobre. Mi nombre estaba escrito a mano en el anverso. Solo mi nombre, Sofía. Y en ese instante, todo cambió. Yo no había nacido en esa familia, al menos no de la forma en que la mayoría de la gente lo hace. Pero al crecer, nunca nadie había dicho nada diferente. Mis padres, Beatriz y Javier, siempre habían sido distantes, sí, pero me llamaban su hija. Me habían dado su apellido. Yo los llamaba mamá y papá. Me habían alimentado, vestido, enviado a la escuela. Desde fuera, parecíamos cualquier otra familia de clase media. Pero dentro de nuestra casa, siempre había flotado una sensación de vacío, algo que nunca había podido nombrar en voz alta. Claudia, mi hermana menor, era todo lo que ellos siempre habían deseado. Desde el momento en que aprendió a caminar, fue el centro de cada conversación, de cada festividad, de cada fotografía colgada en la pared. Era su niña de oro, con sus rizos rubios, su sonrisa de concurso de belleza y sus dieces sin esfuerzo aparente. Y yo. Yo era la que recordaba sacar la basura, la que se sentaba en el asiento trasero durante las vacaciones para que Claudia pudiera tener la ventana, la que siempre se hacía su propia tarta de cumpleaños porque mamá se había quedado sin tiempo. No recuerdo la última vez que alguno de ellos me dijo que estaba orgulloso de mí. Ni cuando entré en la facultad de enfermería, ni cuando me quedé despierta 36 horas seguidas durante la crisis sanitaria, ni siquiera cuando terminé de pagar mis préstamos estudiantiles trabajando dobles turnos cada fin de semana. Pero nunca me quejé. Pensaba que quizás así funcionaban las familias. Quizás el amor no siempre se manifestaba en abrazos o aplausos. Quizás ser la responsable significaba no tener un foco de atención. Y a pesar de todas las pequeñas grietas, me mantuve cerca. Llamaba en los cumpleaños, ofrecía llevarlos al aeropuerto, aparecía en Navidad con regalos, incluso cuando nadie pensaba en tenerme un detalle. Nunca falté a una cena familiar porque, en lo más profundo de mi ser, seguía esperando que esta vez fuera diferente. Que por fin me vieran. Que la gran noticia fuera algo que pudiéramos compartir todos. Que, quizás, solo quizás, yo sería parte de la celebración, no solo una espectadora en las gradas de sus vidas. Estaba agotada aquel día, física y emocionalmente. 12 horas en la planta del hospital, 2 paros cardíacos, un paciente que no pude salvar. Pero no cancelé la cena. No quería ser la que fallaba. Me había acostumbrado a ser la que siempre aparecía, incluso cuando dolía. Recuerdo ponerme un poco de carmín en el espejo del coche, intentando recomponerme. Me dije a mí misma, no le des demasiadas vueltas, Sofía. Entra, sonríe. Quizás esta vez sea diferente. Pero nada podría haberme preparado para aquel momento. Aquella pancarta. Aquella frase grabada con purpurina. Felicidades a nuestra verdadera hija. No era solo una fiesta. Era una declaración,
una línea trazada con brillo entre quien pertenecía y quien no. Y la forma en que me miraron cuando pregunté, ¿qué significa eso para mí? Como si yo fuera la que estaba creando una situación incómoda, como si estuviera exagerando ante lo que ellos consideraban una broma inofensiva, me lo dijo todo. Aún así, no me fui. No inmediatamente. Me quedé sentada en aquella silla, con las manos en el regazo y el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Esperé a que alguien, cualquiera, notara el dolor en mi rostro, a que me preguntara si estaba bien. Nadie lo hizo. Y entonces llegó el sobre. El camarero lo depositó suavemente, con respeto, como si fuera algo sagrado. El exterior era simple, solo mi nombre, Sofía, escrito con tinta negra. Hacía años que no veía mi nombre escrito así, a mano, como si importara. Y entonces lo supe. Esto no era parte de su plan. Esto no era algo que ellos hubieran organizado. Esto era diferente. Alguien sabía que yo necesitaría este momento, que necesitaría la verdad, y de alguna manera se había asegurado de que me encontrara. Mis manos temblaban al recogerlo. Todavía no lo sabía, pero lo que había dentro de aquel sobre iba a poner patas arriba todo lo que creía saber. No solo sobre aquella cena, sino sobre toda mi vida. No abrí el sobre de inmediato. Lo sostuve entre mis manos como si fuera algo frágil, algo que podía salvarme o destruirme. El papel era grueso, casi antiguo, y la caligrafía era nítida y deliberada. Alguien se había tomado su tiempo. Alguien quería que me llegara. Y no sabía si eso me aterraba o me daba esperanza. Pero no podía abrirlo allí. No mientras estuviera rodeada de personas que fingían que no existía. Lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo y levanté la vista. La conversación había seguido su curso sin mí. Claudia ahora hablaba de su prueba de ADN como si fuera el clímax de una comedia romántica. Honestamente, lo hice por diversión, dijo, haciendo girar el vino en su copa. Pero cuando recibí los resultados, ¡qué sorpresa! Aparentemente, soy 100% biológica. Sin donante, sin mezclas, solo yo, la auténtica. Todos rieron de nuevo. Hasta don Ramón asintió cortésmente, aunque noté que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Finalmente encontré mi voz y pregunté en voz baja. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Por un segundo, nadie dijo nada. Javier miró hacia la pared, como si intentara recordar una cita con el dentista. Beatriz se removió en su asiento y esbozó una pequeña sonrisa ensayada. Bueno, comenzó. Usamos 2 embriones en aquel entonces. La clínica no te contó mucho. Nosotros no hicimos demasiadas preguntas. Claudia interrumpió con una risita despreocupada. Básicamente, fue una confusión. Yo soy suya, Sofía. Tú podrías ser de otra persona. Lo dijo con una ligereza pasmosa, como si estuviera diciendo que me habían traído el café equivocado. Todos rieron a coro, excepto yo. Quería levantarme y salir corriendo. Quería gritar hasta desgarrar mi garganta. Pero me quedé allí sentada, completamente inmóvil, como si mi cuerpo se hubiera separado de la habitación. Mi madre se inclinó sobre la mesa para servirse más agua. Pero realmente no cambia nada, añadió con una casualidad estudiada. Sigues siendo familia. Sigues siendo familia, la forma en que se dice eso cuando se habla de un viejo vecino o del perro que regalaron hace años. Sentí que mi garganta se cerraba, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no rápido, sino pesado, como si arrastrara al resto de mí hacia abajo. Nadie se disculpó. Nadie reconoció que lo que acababan de revelar era más que una sorpresa peculiar. Era mi identidad entera siendo arrojada a la basura como un remate de chiste. No era solo la segunda mejor hija, era la que ni siquiera pertenecía. Aquella pancarta sobre la mesa lo dejaba claro, nuestra verdadera hija. No nuestras 2 hijas. No nuestra familia. Solo una verdadera hija. Y esa no era yo. Esa era Claudia, radiante, saboreando cada segundo de su momento de gloria. Sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos de los resultados del ADN como si fueran la prueba irrefutable de su destino. Mis padres se inclinaron hacia adelante, fascinados, asombrados, colgándose de cada una de sus palabras. Yo me quedé allí sentada, invisible, encogiéndome con cada sorbo de mi agua intacta. En un momento dado, Claudia se inclinó hacia mí y dijo con una sonrisa condescendiente:
Honestamente, esto explica muchas cosas. Siempre has sido diferente. No lo dijo con amabilidad. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un recordatorio del trabajo. Turno de noche la semana que viene confirmado. Presentarse a las 6 de la tarde. Hasta mi trabajo me trataba con más respeto que mi propia familia. Tragué el nudo de calor que me subía por la garganta y me levanté. Voy a salir a tomar un poco de aire, dije con una voz que apenas reconocía. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Mi silla rechinó suavemente contra el suelo y su conversación continuó sin perder el ritmo. Salí al aire frío de la noche, saqué el sobre de mi abrigo y lo miré bajo la luz de la farola. Estaba temblando, no solo por el frío, sino por la de que nunca había formado parte realmente de aquella mesa. Ni cuando tenía 5 años, ni cuando tenía 15, ni esta noche. Y en algún lugar dentro de aquel sobre, tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir por qué. Me quedé de pie fuera de aquel restaurante, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera real. Las risas del interior seguían filtrándose por la ventana, los suaves tintineos de las copas, las voces familiares, las historias contadas por 50ª vez. Si no lo supieras, pensarías que era solo otra reunión familiar, otra cena ordinaria. Pero algo se había abierto de golpe dentro de mí, y todo lo que podía oír era el sonido del papel desdoblándose en mis manos. El sobre estaba caliente ahora, por el tiempo que lo había sostenido. Mi nombre, Sofía, seguía mirándome fijamente, como si perteneciera a otra persona. Por un segundo, pensé en no leerlo. Quizás sería más fácil alejarme de todo y simplemente vivir en la ignorancia. Pero había pasado la mayor parte de mi vida haciendo exactamente eso, tragándome en silencio las cosas que no tenían sentido, excusando las miradas frías, fingiendo que su amor se sentía suficiente. Ya no iba a fingir más. El sobre en mis manos temblaba ligeramente, un presagio silencioso de la tormenta que se avecinaba. La luz amarillenta de la farola danzaba sobre mi nombre escrito a mano, Sofía, una grafía que evocaba una familiaridad lejana, casi olvidada. Por un instante fugaz, jugueteó en mi mente la idea de desecharlo, de dejar que el misterio se hundiera en la noche como una piedra en un pozo oscuro. Quizás la ignorancia sería un bálsamo menos doloroso que la verdad que este papel parecía contener. Pero la curiosidad, esa vieja amiga traicionera, ya había clavado sus garras en mi alma. Rasgué el sello con un movimiento torpe, el sonido crujiendo en el silencio de la noche como un susurro espectral. Dentro, doblada con cuidado, reposaba una única hoja de papel. La caligrafía me detuvo en seco. Una cursiva elegante, inclinada, familiar de una manera que no pude identificar al principio. Un eco de tinta de un tiempo remoto. Y entonces, como un rayo que ilumina un paisaje oscuro, me golpeó. Don Ramón. La letra de mi abuelo. Hacía tanto tiempo que no veía su escritura, desde aquellas tarjetas de cumpleaños infantiles que llegaban por correo con un billete arrugado escondido dentro. Había dejado de enviarlas hacía años. O quizás, alguien se lo había impedido. Desplegué la carta con manos que parecían no pertenecerme, la textura del papel áspero bajo mis dedos entumecidos. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que por fin te lo han contado. O quizás te han contado solo lo suficiente para herirte, pero no lo suficiente para explicarte. He esperado años este momento. Hay algo que necesito decirte desde hace mucho tiempo, pero me pidieron que no lo hiciera. Y mantuve esa promesa. Hasta ahora. Apenas podía respirar. El aire se había vuelto denso, pesado, como si la atmósfera a mi alrededor se hubiera espesado de repente. Tú nunca debiste terminar con ellos, mi niña. Tu verdadera madre era la mejor amiga de mi hija, tu tía Elena. Se llamaba Valeria Mendoza. Era fuerte, tenaz, bondadosa. Te deseaba más que a nada en este mundo. Pero murió en un accidente de coche cuando eras solo una bebé. Nadie habla de ella ya. Enterraron su recuerdo para protegerse a sí mismos. No a ti. Sentí que mis rodillas cedían. Me dejé caer sobre el banco de piedra cercano a la acera, el frío penetrando a través de mi uniforme. La carta temblaba entre mis manos. Valeria. Mi madre tenía un nombre. Un nombre que nunca había oído. Un nombre que ellos nunca habían pronunciado. Después del accidente, Elena intervino. Se ofreció a acogerte. Dijo que era la única manera de mantenerte a salvo y cuidada.
En aquel momento, la creí. Era mi hija, quería confiar en ella. Pero la verdad, Sofía, es que no te acogió por amor. Te acogió por culpa y por orgullo. No quería criar a la hija de su mejor amiga, quería borrarla. Yo lo intenté, mi niña. Intenté mantenerte cerca, pero Elena no quería que yo me involucrara. Decía que confundía las cosas. Decía que era mejor para ti si simplemente seguías adelante. Recordé cómo don Ramón solía apartarme en las reuniones familiares y susurrarme cosas al oído. Eres más fuerte de lo que creen. O ves las cosas con claridad, igual que tu madre. Yo pensaba que se refería a Elena. Ahora lo sabía. No era así. Guardé las cosas de Valeria. Cartas, diarios, fotos. Tengo una de ellas sosteniéndote en el hospital, sonriendo con una alegría tan inmensa que pensarías que era la mujer más afortunada del planeta. Lo era. Tú eras su milagro. Sigues siéndolo. Ven a verme esta noche, mi niña. Todavía estoy aquí. Te lo contaré todo. Con todo mi amor, tu abuelo, Ramón. La carta se deslizó de mis dedos, cayendo suavemente sobre mi regazo como si hubiera entregado su peso final. Mi pecho se sintió como si se encogiera y se expandiera al mismo tiempo. Cada parte de mí que había estado esperando. Esperando ser elegida, ser incluida, ser vista. De repente se sintió irrelevante. Ya no quería que ellos me vieran. Ya no lo necesitaba. Levanté la vista hacia la ventana del restaurante. Mi familia. Las personas que creía que eran mías seguían hablando, seguían celebrando, seguían viviendo en el centro de su propia historia, donde yo nunca había pertenecido realmente. Ellos no habían perdido nada esta noche. Pero yo había encontrado algo. Un hilo de verdad. Un nombre. Una madre. Un abuelo que nunca se había rendido conmigo. Una familia de la que nunca me habían hablado, una que quizás sí me habría amado de la manera en que siempre había anhelado. Me levanté. Esta vez no dudé. Caminé directamente hacia mi coche, con las manos firmes ahora. No me despedí. No se lo debía. Habían tenido 30 años para decirme la verdad, y eligieron el silencio. Pero alguien más había elegido el amor. Y me estaba esperando. El trayecto hasta la casa de don Ramón se sintió más largo de lo que era en realidad. Solo 15 minutos desde el restaurante, pero cada semáforo en rojo se estiraba hasta la eternidad. Mis dedos se aferraban al volante con una fuerza innecesaria. Mis pensamientos corrían más rápido que mi corazón. Estaba temblando, no de miedo, sino por la abrumadora atracción de algo que nunca había sentido antes. Verdad. No sabía lo que encontraría cuando llegara allí. Solo sabía que tenía que ir. Al entrar en la calle, la luz del porche ya estaba encendida. Él estaba sentado en el columpio, exactamente igual que cuando era niña. Entonces, me subía al asiento a su lado y le hacía preguntas sobre todo. Lo había considerado el único adulto que realmente me escuchaba. Ahora sabía por qué. Se levantó lentamente al verme. No hubo palabras al principio. Simplemente abrió sus brazos, y yo caminé hacia ellos como si volviera a casa. Me abrazó más tiempo de lo que esperaba, más tiempo de lo que nadie lo había hecho en años. Cuando se separó, sus ojos estaban vidriosos, pero su voz era firme. Lo siento mucho, mi niña. Siento mucho que tuvieras que enterarte así. Asentí, con la garganta demasiado apretada para responder. Me guió al interior, y todo olía a madera de cedro y recuerdos antiguos. El salón no había cambiado en décadas. Las mismas mantas de ganchillo, la misma lámpara vintage con la pantalla ladeada. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como si me perteneciera de alguna manera. Sobre la mesa de centro había una pequeña caja de madera. La abrió lentamente, como si contuviera algo sagrado. Dentro había cartas apiladas cuidadosamente, todas con la misma caligrafía. Algunas dirigidas a mí. Otras nunca enviadas. Tu madre escribió estas cartas durante su embarazo, dijo con una voz suave, cargada de emoción. Y algunas después de que naciste. Decía que podía sentir tu latido antes de que siquiera patearas. Te hablaba todos los días. Te amaba con una ferocidad. Don Ramón me entregó una fotografía. Era una habitación de hospital. Una joven de ojos castaños profundos y largo cabello oscuro acunaba a un recién nacido. Su rostro era suave,
radiante, lleno de alegría. «Esa es Valeria», dijo. La habitación se nubló a mi alrededor. Nunca la había visto antes, pero la conocía. La miré como un niño se mira por primera vez en un espejo y finalmente ve su propio rostro con claridad. Me vi en su nariz, en sus pómulos, en la forma en que me acunaba como si yo fuera todo. Aquella fotografía hizo algo que ninguna prueba de ADN ni cena familiar podría haber logrado jamás. Me hizo sentir real. Mi voz tembló. ¿Por qué no me lo dijeron? Don Ramón se sentó a mi lado, su mano arrugada cubriendo la mía. No querían amar algo que les recordara lo que tomaron. Elena siempre vivió a la sombra de Valeria. Cuando Valeria murió, vio su oportunidad de reescribir la historia. Y Javier. Él simplemente siguió lo que le hacía la vida más fácil. Pero yo sabía que no podía dejar que la hija de Valeria desapareciera. Así que me mantuve cerca. Tan cerca como me permitieron. Y esperé el día en que vinieras a mí. Sacó un sobre descolorido, marcado con mi nombre, para Sofía, cuando esté lista. Era la letra de mi madre. Lo abrí lentamente, con las manos temblorosas, el corazón latiendo con una fuerza desconocida. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, significa que no pude quedarme el tiempo suficiente para criarte. Y lo siento mucho, mi niña. Pero necesito que sepas algo que nadie más podrá quitarte jamás. Fuiste deseada. Fuiste elegida. Fuiste amada. Si intentaron hacerte sentir pequeña, es porque tenían miedo de lo grande que podía ser tu corazón. No dejes que apaguen tu luz. Eres mía, y yo soy tuya. Siempre. Mamá. Las lágrimas brotaron libremente, no de dolor, sino de reconocimiento. Por primera vez en mi vida, no cuestionaba si importaba. Lo sabía. Y sabía quién era. No era la hija de sobra. No era una carga. No era la chica que tenía que ganarse su lugar en la mesa. Era Sofía Mendoza, la hija de Valeria Mendoza, amada, luchada, elegida. Miré a don Ramón y sonreí entre lágrimas. Quiero saberlo todo. Él me devolvió la sonrisa. Entonces, empecemos. Me quedé en casa de don Ramón aquella noche. Hablamos hasta casi las 3 de la madrugada. Me mostró más cartas, más fotos, pedazos de una vida que había estado viviendo al margen, sin siquiera saberlo. Supe que mi madre, Valeria, había sido profesora de música. Solía cantarme todas las noches mientras aún estaba en su vientre. Me llamaba Luciérnaga en sus entradas de diario. Había planeado criarme sola. Tenía miedo, pero estaba orgullosa, era valiente. Cada frase que leía era como oxígeno después de años de respirar con dificultad. Por la mañana, había tomado mi decisión. No volvería a aquella casa. No a las sonrisas oblicuas de Elena ni al desapego cortés de Javier. No al tono burlón de Claudia. No a aquella mesa de comedor donde el amor se servía con condiciones. Ya no estaba enfadada. Ya no. Había terminado de esperar a que cambiaran. Había terminado de intentar encajar en un espacio que nunca fue construido para mí. En cambio, me elegí a mí misma. Unos días después, presenté una petición para cambiar legalmente mi nombre. Sofía Mendoza. La primera vez que lo dije en voz alta en el juzgado, sentí que algo se asentaba dentro de mí, como una pieza de puzzle que finalmente encajaba en su lugar. Mi verdadero nombre. El nombre de mi madre. Mi verdad. Me mudé temporalmente a la habitación de invitados de don Ramón. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Valeria y sus alumnos. Su violín colgaba junto a la puerta. He retomado algunas de sus canciones, suaves nanas que toco en un teclado que compré para la casa. La música se siente como un idioma que hemos estado hablando a través del tiempo. Y en medio de todo, seguí trabajando. La enfermería no se detiene, ni siquiera cuando tu mundo se hace añicos y se reconstruye. Pero trabajo diferente ahora. Sonrío más. Escucho con más atención. He empezado a ser mentora de nuevos estudiantes. Llevo una foto de Valeria en mi portatarjetas, no porque necesite que otros la vean, sino porque finalmente quiero verla conmigo. Ya no hablo con Elena ni con Javier. No por rencor, sino por respeto a mí misma. Claudia envió algunos mensajes. Uno decía: no sabía que te dolería tanto. Nunca respondí.
Dejarlos entrar de nuevo sería como entregarles un martillo después de pasar meses pegándome pedazo a pedazo. Y he terminado de romperme por la comodidad de otros. Lo que he aprendido es esto: la familia no es algo en lo que naces, es algo que construyes. Es quien aparece cuando todo lo demás se derrumba. Es quien dice la verdad cuando es difícil. Es quien deja la luz encendida y espera a que vuelvas a casa, incluso cuando todos los demás han olvidado que existes. Pensé que no era nadie durante tanto tiempo. Pero fui el milagro de alguien. Fui amada por una madre que nunca llegó a verme crecer, pero que me dio todo lo que tenía mientras pudo. Fui protegida por un abuelo que esperó décadas para devolverme mi propia historia. Y finalmente aprendí a amarme a mí misma con esa misma energía feroz e incondicional. Así que esto es lo que le diría a cualquiera que alguna vez se haya sentido como el extraño en su propia familia: tú no eres el problema. No eres menos porque ellos no supieron ver tu valor. No estás definido por quienes no pudieron amarte bien. Se te permite alejarte. Y cuando lo haces, cuando finalmente eliges la verdad por encima de la apariencia y el amor por encima del legado, no pierdes una familia, encuentras la tuya propia. La calidez del hogar de don Ramón era un bálsamo para el frío que se había instalado en mis huesos durante años. Cada objeto, cada fotografía descolorida, cada aroma a madera vieja y recuerdos entrañables, tejía una nueva narrativa en mi alma, una historia donde yo, Sofía Mendoza, ocupaba un lugar central, no como una nota al pie, sino como la protagonista largamente silenciada. Aquella noche, las horas se desdibujaron entre las palabras de mi abuelo, susurros cargados de amor y arrepentimiento, y las imágenes de Valeria, mi madre, una mujer cuyo rostro ahora conocía, cuyos ojos profundos parecían mirarme a través del tiempo, reconociéndome. Don Ramón me mostró más cartas, atesoradas como reliquias sagradas. En ellas, la voz de Valeria resonaba con una dulzura palpable, describiendo la ilusión de sentir mis primeras patadas, la melodía de las canciones de cuna que me cantaba incluso antes de nacer. Me llamaba Luciérnaga, un apodo cariñoso que encendió una chispa de ternura en mi corazón. En sus diarios, descubrí a una mujer joven, llena de sueños y valentía, decidida a enfrentar la maternidad en solitario, con una fuerza que me inspiraba profundamente. Cada palabra era un sorbo de aire fresco después de una larga asfixia emocional. Aprendí que Valeria había sido una apasionada profesora de música, su violín, ahora colgado en la pared del salón de don Ramón, un testigo silencioso de su arte y su amor. Imaginaba sus manos delicadas acariciando las cuerdas, la melodía envolviéndome en su vientre, un lazo invisible de armonía que trascendía la muerte. Sentía que, a través de la música, un lenguaje universal y atemporal, nos habíamos estado comunicando en secreto durante toda mi vida. Con cada historia compartida por don Ramón, el velo de misterio que había envuelto mi existencia se desvanecía, revelando un tapiz de amor incondicional tejido por una madre que nunca tuvo la oportunidad de verme crecer, pero que me había entregado todo su ser en el breve tiempo que estuvo aquí. La culpa y la confusión que habían sido mis compañeras constantes se disipaban, reemplazadas por una sensación de pertenencia y una profunda gratitud hacia este hombre sabio y bondadoso que había guardado mi verdad durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, la decisión era firme e irrevocable. No habría vuelta atrás al hogar que nunca fue realmente mío. No más sonrisas forzadas de Elena, ni la indiferencia distante de Javier, ni las burlas sutiles de Claudia. La mesa de comedor, escenario de la humillación y el desengaño, quedaría atrás, un símbolo de un pasado doloroso que ya no me definía. No sentía rabia, solo una profunda sensación de liberación. Había terminado de mendigar afecto, de intentar encajar en un molde ajeno. Por primera vez en mi vida, me elegía a mí misma. Los días que siguieron en casa de don Ramón fueron un remanso de paz y descubrimiento. Exploramos álbumes de fotos amarillentas, cada imagen una ventana a un pasado que ahora sentía como propio. Conocí a los amigos de Valeria, a sus colegas músicos, a la abuela paterna que nunca supe que existía, una mujer de ojos dulces y manos cálidas que me abrazó como si me hubiera estado esperando toda la vida. Lentamente, fui reconstruyendo mi identidad, pieza por pieza, añadiendo los eslabones perdidos de mi historia familiar. El proceso legal para cambiar mi nombre fue un acto simbólico de profunda trascendencia. Al pronunciar por primera vez en voz alta a Sofía Mendoza ante el juez, sentí una oleada de emoción y una sensación de integridad largamente anhelada. Era mi nombre, el nombre de mi madre, la afirmación pública de mi verdadera identidad. Un nudo de tensión que había llevado en el pecho durante años se desató,
dejando espacio para una nueva sensación de calma y autoconfianza. Mi habitación en casa de don Ramón se convirtió en un santuario. Las paredes, antes vacías, se llenaron de fotografías de Valeria, sonriendo con una vitalidad contagiosa. Su violín, colgado cerca de la ventana, parecía susurrar melodías olvidadas. Poco a poco, desempolvé viejas partituras y comencé a tocar algunas de las canciones que ella amaba, baladas suaves y emotivas que llenaban la casa con una presencia cálida y reconfortante. La música se convirtió en un puente invisible entre nosotras, un lenguaje de amor que trascendía la barrera del tiempo y la muerte. La enfermería seguía siendo mi ancla en la realidad, un compromiso ineludible incluso cuando mi mundo interior se tambaleaba y se reconstruía. Pero mi manera de trabajar había cambiado. La máscara de profesionalismo distante se había agrietado, dejando aflorar una empatía más profunda, una conexión genuina con mis pacientes. Sonreía con más frecuencia, escuchaba con mayor atención, consciente ahora del valor intrínseco de cada vida, de la fragilidad de los lazos familiares, de la importancia de la verdad y el amor incondicional. Comencé a ser mentora de estudiantes de enfermería, compartiendo no solo mis conocimientos técnicos, sino también las lecciones profundas que la vida me había enseñado. Llevaba una fotografía de Valeria en mi portatarjetas, no como una necesidad de validación externa, sino como un recordatorio constante de mi origen, de la mujer fuerte y amorosa que me había dado la vida. Finalmente, quería verla conmigo, honrar su memoria viviendo una vida auténtica y plena. Las comunicaciones con Elena y Javier cesaron por completo. No había espacio para más explicaciones o justificaciones. El silencio era la respuesta más elocuente a años de indiferencia y engaño. Claudia envió algunos mensajes esporádicos, intentos torpes de comprender el impacto de sus palabras. «No sabía que te dolería tanto», escribió una vez. Elegí no responder. Abrirles la puerta de nuevo sería como entregarles las herramientas para seguir demoliendo los cimientos de mi recién descubierta identidad. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en reconstruirme como para permitir que volvieran a quebrantarme por su propia comodidad. En este proceso de sanación y autodescubrimiento, una verdad fundamental se grabó en mi corazón: la familia no es un mero accidente biológico, una cuestión de sangre compartida. La familia se construye con lazos de afecto genuino, con la voluntad de estar presente en los momentos difíciles, con la valentía de decir la verdad aunque duela, con la generosidad de dejar una luz encendida esperando el regreso, incluso cuando el mundo exterior parece haber olvidado tu existencia. Durante tanto tiempo me sentí como nadie, una sombra en los márgenes de la vida de otros. Pero ahora sabía que había sido el milagro de alguien, amada incondicionalmente por una madre que, aunque brevemente presente, me había entregado la esencia de su ser. Fui protegida por un abuelo cuyo amor paciente había desafiado décadas de silencio. Y finalmente, estaba aprendiendo a amarme a mí misma con esa misma ferocidad y entrega, abrazando mi verdadera historia, mis raíces profundas, mi identidad auténtica como Sofía Mendoza, la hija de Valeria. El tiempo, ese río constante, continuó su curso, llevando consigo los vestigios del pasado doloroso y depositando en sus orillas la semilla de un futuro floreciente. La casa de don Ramón se convirtió en mi refugio, mi santuario, el epicentro de una nueva constelación familiar tejida con los hilos del amor verdadero y la aceptación incondicional. Cada día era un descubrimiento, una nueva pieza del rompecabezas de mi vida que encajaba con una armonía sorprendente. La música de Valeria llenaba los rincones de la casa, sus melodías suaves y melancólicas ahora teñidas de una nueva esperanza, interpretadas por mis propios dedos con una conexión visceral. Sentía su presencia en cada nota, un eco de su espíritu que me abrazaba y me recordaba que, aunque su tiempo en este mundo fue breve, su amor perduraba, trascendiendo las barreras del tiempo y la muerte. Don Ramón, mi faro en la oscuridad, se convirtió en mi confidente, mi amigo, el abuelo que siempre debí tener. Sus ojos sabios, testigos de tantas historias silenciadas, brillaban con una ternura infinita cada vez que me miraba. Compartíamos largas conversaciones, recordando a Valeria, honrando su memoria, construyendo un legado de amor y verdad que florecía entre nosotros. Aprendí de su fortaleza silenciosa, de su capacidad de perdonar sin olvidar, de su profunda comprensión de la fragilidad humana y la resiliencia del espíritu. Poco a poco, fui abriendo mi corazón a nuevas conexiones, a amistades genuinas que florecieron en el terreno fértil de la autenticidad. Encontré consuelo y camaradería en mis colegas del hospital, personas que valoraban mi dedicación y mi empatía,
que veían más allá de la fachada profesional a la mujer sensible y fuerte que luchaba por sanar a otros mientras sanaba su propia alma. El vacío que había sentido durante tanto tiempo comenzó a llenarse, no con la presencia de quienes me habían negado su amor, sino con la calidez de quienes me aceptaban tal como era, con mis cicatrices y mis fortalezas. Comprendí que la familia no se limita a los lazos de sangre, sino que se forja en la elección consciente de amar y ser amado, de apoyar y ser apoyado, de compartir las alegrías y los desafíos de la vida con aquellos que realmente importan. Un día soleado de primavera, mientras tocaba una de las melodías favoritas de Valeria en el viejo piano del salón, don Ramón se acercó y me tomó la mano. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Sofía, mi niña», dijo con su voz suave y temblorosa, «Valeria estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron en mi corazón como la más hermosa de las sinfonías. Con el tiempo, el dolor de la traición familiar se fue atenuando, reemplazado por una comprensión serena. No sentía rencor hacia Elena y Javier, solo una tristeza profunda por la oportunidad perdida de construir una relación auténtica. Claudia, en sus esporádicos mensajes, comenzó a mostrar un atisbo de comprensión, aunque sus palabras seguían siendo torpes e insuficientes. Sin embargo, ya no sentía la necesidad de su validación. Mi valor no dependía de su reconocimiento. La vida continuó, tejiendo nuevos capítulos llenos de esperanza y propósito. Mi trabajo como enfermera se convirtió en una vocación aún más profunda, impulsada por la empatía y la compasión que mi propia experiencia me había enseñado. Encontré alegría en cuidar a otros, en ser un faro de esperanza en medio de la enfermedad y el sufrimiento. Un nuevo amor floreció en mi vida, un hombre gentil y comprensivo que vio en mí la belleza de mi alma, que amó mis cicatrices como parte de mi historia, que me ofreció un espacio seguro para ser vulnerable y auténtica. Con él, descubrí la alegría de construir una relación basada en la confianza mutua, el respeto y el amor incondicional, un amor que sanaba las heridas del pasado y me abría a un futuro lleno de posibilidades. Don Ramón fue testigo de este nuevo amanecer en mi vida, su corazón rebosante de alegría al verme finalmente rodeada del amor que siempre merecí. Celebró cada pequeño triunfo, cada paso hacia adelante en mi camino de sanación y autodescubrimiento. Su presencia constante fue un regalo invaluable, un recordatorio vivo del amor incondicional de mi madre y del legado de una familia construida con los lazos del corazón. Un día, mientras paseábamos por el jardín floreciente de su casa, don Ramón se detuvo y me entregó una pequeña caja de madera, idéntica a la que contenía las cartas de Valeria. Al abrirla, encontré una carta escrita con su propia caligrafía temblorosa. Mi querida Sofía, la vida a veces nos golpea con fuerza, pero siempre hay luz al final del túnel. Has encontrado tu propia luz, mi niña, una luz que irradia fuerza, bondad y amor. Valeria estaría inmensamente feliz de ver la mujer maravillosa en la que te has convertido. Recuerda siempre quién eres, de dónde vienes y el amor que te rodea. La verdadera familia no se impone, se elige con el corazón. Con todo mi amor, tu abuelo, Ramón. Cerré la carta con una sonrisa serena. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de profunda gratitud y una inmensa alegría. Había encontrado mi lugar en el mundo, no por designio biológico, sino por la elección consciente de amar y ser amada. Había construido mi propia familia, un refugio de autenticidad y cariño donde mi corazón finalmente se sentía completo. El legado de Valeria vivía en mí, en mi fuerza, en mi compasión, en mi capacidad de amar incondicionalmente. Y junto a don Ramón y mi nuevo amor, sabía que el futuro, por fin, era un lienzo lleno de posibilidades brillantes y un amor que trascendía cualquier lazo de sangre, un amor que era, en su esencia más pura, la verdadera definición de familia.